Por algunos días estuvimos conviviendo con este todoterreno de Chevrolet, la Trailblazer, que con los años no ha perdido vigencia en un segmento que no pierde fuerza ni competitividad en el mercado colombiano. Aquí, algunas claves de la Trailblazer tras unos kilómetros hechos en los llanos orientales colombianos. Uno, no es un crossover. Recordemos que la Trailblazer es un todoterreno hecho y derecho, de construcción tradicional de chasis de largueros, un eje rígido trasero y caja con reductora. No se trata de una camioneta con base de un automóvil, sino que se asemeja más a la Colorado, su familiar en pickup. 2. En seguridad, muy bien. Para su precio y teniendo en cuenta su competencia más cercana, es de resaltar que todas las versiones incluyen 6 bolsas de aire, control de tracción y estabilidad, alerta de punto ciego o sensores de reversa. La versión Premier con respecto a la LT suma cámara de reversa, monitor de presión de llantas, alerta de tráfico cruzado, de colisión frontal o de permanencia en el carril, además de la tecnología de asistencia OnStar. 3. Más refinada de lo que parece. Por más de que su esquema de suspensión y construcción se asemeje más a un vehículo de trabajo, el nivel de comodidad es elevado. No es especialmente saltona y esa suavidad ayuda en un viaje largo o en terrenos complicados. Además, el mullido de los asientos se nos hizo excelente con el paso de las horas. 4. Diésel y solo diésel. La única opción mecánica es la correcta para un vehículo de 2 toneladas que requiere de torque, de un buen desempeño, de un consumo moderado y de un combustible económico. Se trata de un 2.8 turbodiesel de 4 cilindros con 197 caballos y 500 Nm de torque, asociado a una caja automática de 6 velocidades. La aceleración es más que lógica y los consumos pueden estar en el orden de los 40 km por galón en las condiciones correctas. 5. El precio, algo muy importante. Por más de que algunos de sus competidores directos prometan una durabilidad mayor en el momento en que se supere la barrera de los 200.000 kilómetros, una diferencia de 60 millones de pesos o más contra algunas equivalentes similares es determinante si pensamos en el equilibrio entre desempeño, seguridad, capacidades 4x4 y refinamiento. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.